En esta oportunidad estaré dando a conocer sobre el Ludovico Bertonio de la obra El arte muy copiosa de la gramática aymara, que me toca la parte uno desde el capítulo uno hasta el capítulo 7 a 8 y la segunda parte desde el capítulo uno hasta el capítulo 4. Para empezar, Ludovico Bertonio tiene en su obra, la obra del arte de la lengua aymara, tiene un enfoque lingüístico y es didáctico. ¿Con qué objetivo lo crea Ludovico Bertonio para enseñar la lengua aymara? Además de ello, menciona que Ludovico Bertonio hace conocer bien esta lengua. ¿Para qué? Para la evangelización y para la administración de los sacramentos. Bertonio también destaca que aprender a la gramática a fondo es crucial. ¿Para qué? Para evitar pues errores en la enseñanza del cristianismo a los hablantes nativos. Ludovico lo divide pues la división de la gramática. En la primera parte, en el capítulo 1, indica el autor aquí divide la gramática en tres secciones: la pronunciación, la ortografía y también vendría a ser la equivalencia. En la lengua aymara, las castellanas, normalmente están las vocales como la A, la E, la I, la O y la U, pero señala que esta lengua hay ambigüedad entre la pronunciación. Es por eso que la E con la I no suelen utilizar en el aymara. Entre la O y la U tampoco lo suelen utilizar. Son las vocales que solamente utilizan la A, la I y la U, excepto la E y la O. Todo para que no se confundan entre la A y la I y la O y la U. También se explica las consonantes, señalando que faltan algunas del castellano como la B, la D y la G, que no se utiliza dentro de la aymara. Además detalla aquí cómo se pronuncian las letras particulares como la C, la Ch, la P y la T. Entonces es lo que nos habla en la primera parte. Ahora en la parte de su estructura se presentan las partes de la oración, comenzando con los sustantivos y también van luego que se encuentran los pronombres, los adjetivos y los verbos, y por último se encuentran los adverbios. Los más importantes que destaqué en este caso fueron declinación de los nombres. Por ejemplo aquí Auki lo denominan padre o señor, mostrando casos nominativos como genitivo, dativo, acusativo. También encontramos el vocativo y el ablativo. Los pronombres donde se encuentra en la obra, se explica que la distinción entre pronombres primitivos como ego, tú o él, ¿no? Y derivativos que vendrían a ser el mío o el tuyo. También se introduce el concepto de inclusión e exclusión en los pronombres plurales. En el capítulo 3 precisamente habla sobre la conjugación verbal. Se detalla que la lengua aymara tiene una sola conjugación, pero con variaciones según los modos y tiempos. En el presente encontramos, ¿no? Yatichata, que significa enseñar, que lo explica Ludovico Bertonio. Se explican las diferencias entre primera, segunda y tercera persona, además de las variantes inclusiva y exclusiva en plural. También utiliza el futuro y el pasado. Se proporcionan ejemplos para qué, para construir tiempos compuestos, con énfasis en las transformaciones necesarias en las raíces verbales. También utilizan los sufijos nacas. ¿Ya? El método de enseñanza de Ludovico Bertonio pues enfatiza el uso práctico de la gramática y la importancia de comprender las raíces y partículas añadidas para construir significados complejos, como por ejemplo el uso de partículas como taki, que significa pari, y impi, que significa con. Se explica con clave para conectar ideas. Hasta la página, pues estamos en la página 33 en el capítulo 3, donde Bertonio hace énfasis en la necesidad de precisión lingüística para evitar malentendidos doctrinales. Su método siempre fue exhaustivo, siempre proporcionó ejemplos claros, precisos para que los nativos entiendan. Este enfoque fue técnico, refleja una profunda sensibilidad y hacia las complejidades culturales y lingüísticas del pueblo aymara.
Vamos con el ensayo donde la pregunta me planteé, dice, ¿cómo se manifiesta la declinación del nombre en la lengua aymara según Ludovico Bertoño y qué diferencia señala con otros nombres? La declinación del nombre y de las demás partes declinables para la oración en esta lengua es una sola como la del nombre Auki, que significa padre o señor. Aunque el padre, Aukina, que significa del padre, Aukitaki para el padre, Auki, que significa el padre, Aukimpi con el padre. Fácilmente se verá por la declinación de ese nombre con partículas que se añaden en los casos oblicuos como el nominativo de singular y plural. Y aunque hay muchos nombres que se acaban a como pampa en como leque, es como yauri o como yapu, pero en los casos oblicuos se añaden las mismas partículas que al nombre auki. Los adictos pronombres primitivos y participios son invariables en singular y plural cuando se juntan y anteponen a sus sustantivos verbos, que quiere decir fuerte. Chacha significa varón, juntados los ambos diremos inti chacha. Genitivo inti chachanaka, urco es macho y cacho es hembra, como urco puma es león y cacho puma es leona. Urco atahualpa es gallo, cacho atahualpa es la gallina. Así todos los demás animales irracionales anteponiendo urco a los machos y cacho a las hembras. Cuando por primera vía no se entiende al varón llamamos chacha y a la mujer marmi, y así diremos inti chacha y a las mujeres inti marmi. Los pronombres son de dos maneras, unos primitivos como ego, otros derivativos como singular y plural. Nanaka adoramos a Dios con todo corazón, incluyendo a la persona o personas con quien hablo, y significando que ellas también adoran a Dios. La adoración será incluida y así veremos el Nanaka diciendo Shufa Nakataki Chuimahampi Dios Atipita. Pero si decimos nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón, es lo que significa, es lo que nos quiere tratar de decir. Ante ello, los indios aymaras es que hablan con más elegancia que otros como los pacajes, y estos lupacas son muy a menudo de incopas en muchas partes del verbo, pero aquí toda la conjugación se pondrá, no solamente significa enseñado también como yo enseñé, yatichaña donde menciona también acá, yo enseñaré, tú enseñarás, aquel me enseñó, son términos que donde se menciona en esta parte del capítulo 3. Vamos ahora por acá. Hasta ahora no se ha podido tratar del verbo posesivo porque era primero dar noticia de los participios pasivos con los cuales les hace el verbo pasivo y con el verbo sustantivo juntamente, que en estas lenguas se canjata, que significa el cual verbo se conjuga como todos los demás y por la misma orden y reglas que se han tenido al conjugar y atichata. El modo pues de hacer el verbo pasivo es sacar el participio pasivo de algún verbo y luego sin variable poner el verbo canjata en el modo tiempo, persona, número en la cosa pidiera, lo cual para que se vea claramente, por ejemplo, de un solo tiempo, para que por la misma orden se saque todo verbo. En este capítulo podremos solamente algunas proposiciones que más frecuentemente se vean, porque las demás de su varia construcción se tratará en la segunda parte, porque hay mucho que notar acerca de ellas. Kaka cerca, que significa naira adelante, manjaro adentro, anjaro afuera, alayaro arriba, manjero abajo, patjaro encima, hacia, manja para o contra, kama hasta, laeko por, china, que significa después. Hay también donde presentan géneros de adverbios, solamente ponemos aquí adverbios de tiempo y adverbios del lugar, las más frecuentes, que son muchos y varios, se hallarán en la segunda parte de clases con muchos modos de hablar. Hicha ahora, hichuro uy, masuro ayer, masua antiguamente, waluro anteayer, mailuro mañana, hurpi pasado mañana, nijpa de aquí 3 años, kunirijpa de aquí 4 años, akana aquí, ukana allí, akaru acá, ukaru allá. Los nombres o pronombres y participios de número plural basta que concierten en número solamente con su verbo, aunque desconcierten en números. Ejemplo, manjapacharu, ukanaka, jarkuta mantani. Estos verbos se forman de los mismos tiempos de su simple, como se deberá. Indicativo mudo pero en presente. Yatichisma yo te enseño, yatichapata nosotros nos enseñamos. Indicativo pro presente, y yo te enseño, yatichasma, yatichatama aquel te enseña, yatichita tú me enseñas, yatichito aquel me enseñó, yatichapama nosotros enseñaremos, yatichapma aquel te enseñó. Los verbos que significan pedir, recibir o hacer otra cosa que pueda resolver esto, piden genitivo de la persona a quien se pide, con quien se le recibe y quién fue el verbo garantía. Indio pidió 10 pesos prestados a un español, diremos acá jaipe manji huira cuchana tunja
Tuncafara Maifina. He tomado prestado de mi tío la lengua colqui cristiana, colqui que significa pues dinero. De muchos muerde mi padre, alquina, alcona, jaquena. También por acá menciona, así como la lengua latina es el supino, fupino, se determinan los verbos del movimiento. Así también en esta lengua me garantía viene de ayer de este pueblo. Acá marca ulliri jutta, si vinieras a contestar tus pecados con verdadero corazón, Dios te perdonará. Chekachu mampi, uchanaka me confundiré jutasma. Dios siempre está contigo, dice por ahí, ¿no? Pide genitivo, posesión, verbo, gratia, esta provincia de Chucuito, el del rey. Diremos acá Chucuito, provincia reina Canque, poniendo un genitivo en la persona cuya en la cosa, y por eso reina es genitivo de reyana. Por eso es de saber que los indios que hablan con elegancia. Estas son varios propósitos sobre la gramática muy copiosa de la lengua aymara. También Ludovico escribe con el objetivo de enseñar la lengua aymara desde una perspectiva gramatical y funcional, siempre adaptándose principalmente a misioneros, evangelizadores. Busca no solo transmitir el idioma, sino también busca garantizar que los hablantes nativos puedan emplearlo correctamente en contextos religiosos y pedagógicos. Con ese objetivo crea pues Ludovico Bertonio. Esta obra, además de ello, es un puente cultural que también refleja la complejidad de la lengua y la necesidad de preservar su estructura en medio de un proceso y colonización, y también vendría a ser la evangelización. Normalmente las gramaticales, como la declinación de sustantivos, pronombres, verbos, además las partes indeclinables son como los adverbios y las conjunciones. El uso práctico de esta oración compleja siempre lo destaca las relaciones entre las distintas partes de la oración. La explicación de partículas. Podríamos decir que los vocablos específicos han abordado las variaciones y su influencia en la comunicación cotidiana. Este apartado también muestra cómo las particularidades locales enriquecen la lengua, por ejemplo, en la cultura y en la lingüística. Bertonio también insiste que en el conocimiento de la lengua es esencial para enseñar la doctrina católica, administrar los sacramentos y evitar malentendidos graves que podrían llevar pues a errores doctrinales o sacrilegios. Además aborda la importancia de un aprendizaje profundo para que los predicadores puedan transmitir conceptos religiosos, complejos y culturales con precisión. El libro refleja una visión utilitaria del lenguaje como herramienta de evangelización. Sin embargo, también demuestra un profundo respeto por la lengua aymara, destacando su complejidad y elegancia. Bertonio, además de ello, subraya que una enseñanza adecuada requiere no solo dominar las reglas gramaticales, sino también comprender el contexto sociocultural de los nativos. También por acá también hace o de bien de los hablantes, ¿no? La lengua como puente cultural también pues lo hace más ver a la evangelización, la sistematización de la aymara. Ludovico Bertonio también es el pionero en el estudio de las lenguas indígenas americanas. La gramática, ¿por qué? Porque la gramática lo hace como un reflejo de las prioridades religiosas en la evangelización andina. Bien, por ende también hay términos donde se menciona en el libro, por ejemplo, en el capítulo 1, vamos a volver al capítulo 1, mencionan adjetivos, también mencionan pronombres primitivos o participios que son normalmente el inti, que significa fuerte, ¿no? Y el chacha, que menciona que significa varón. Ambos se combinan para formar ¿qué cosa? Para formar solamente una sola palabra, por lo tanto sonaría como inti chacha, que va a significar hombre fuerte. Además de ello designan géneros en animales, se anteponen por ejemplo como urku, que significa macho, y cachu, que significa hembra, que habla del hombre del animal. Es lo que menciona precisamente en el capítulo 1. En el capítulo 2 menciona o se presentan una diferenciación entre pronombres primitivos como ego, los pronombres derivativos, que normalmente suelen ser pues singulares o bien también podrían ser plurales, pero siempre acá lo utilizan el concepto de nanaka, que se refiere a una forma inclusiva de adorar a Dios. Nanaka es el término que utilizan ¿para qué? Para adorar a Dios con todo el corazón que nos
nos indica. Incluyendo a la persona o personas con quienes se habla, implican que ellos también adoran a Dios. La frase Hiwa Yufa Naka Take Chuimahampi Dios Hampatita que significa en este caso de oración inclusiva. Que nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Se menciona como una forma exclusiva. Entonces, la frase, por ejemplo, dice Nanaka Take Chuimahampi Dios Ampatita. Entonces acá el término Dios no tiene pues significado en Aymara, solamente lo utilizan como el término Dios. Entonces es lo que se puede destacar en el capítulo 2. También por ende en el capítulo 3 hay por ejemplo donde se mencionan también precisamente habla de un poco de pacajes y de lupacas. Acá dice que los indios de Aymara es que hablaban con más elegancia que otros, o como los pacajes o los lupacas. Los indios aymara hablaban con más elegancia y los pacajes y lupacas no hablaban con elegancia, pues no. Es más, indican que eran muy a menudo de incopas, con muchas partes del verbo, pero aquí toda la conjugación normalmente se pondrá pues sin incopas, o sea, referentemente que tiene de un pretérito o futuro, porque yatichaña también utiliza, no solamente significa enseñado, sino que también significa yo enseñé o enseñaré o cuando enseñé. Yatichata, yatichi, yo enseño, tú enseñarás, aquel enseña. Son términos que mencionan en el capítulo 3. Ahora vamos por acá, el capítulo 4, hasta ahora no se ha podido tratar el verbo posesivo, porque normalmente lo hemos intentado ordenar, buscar, pero solamente encontré el término yatichata, que significa pues un modo de verbo de enseñar, que lo utilizan mayormente en casi todos los capítulos. Y también por ahí encontramos el término donde empezamos a buscar yatichata. Aparte de ello también se encuentra las conjugaciones, o también en el capítulo 5 ya lo encontramos los adverbios de tiempo y de lugar. En el capítulo 5 hablemos por ejemplo solamente de algunas proposiciones que son frecuentemente utilizados en la lengua aymara por los nativos. Por ejemplo, haka, que significa cerca, ¿no? Naira, que utiliza el término adelante o delante. Manjaro, que significa adentro. Anjaro, que significa fuera. También manjero, abajo. Patjaro, que significa encima. Toquero, que significa hacia. Manca, para o contra, que significa. O kama, que significa hasta, ¿no? Laeko, por, que significa. Entonces son términos donde suele utilizar en la lengua aymara los nativos. También tenemos por acá donde también no solamente presentan géneros de adverbios, sino que también se puede ver adverbios de tiempo, adverbios de lugar. O sea, los demás son muchos o varios se hallarán en la segunda parte, pues declarados con muchos modos de hablar. Hicha, que significa ahora. Hichuro, que significa hoy. Masuro, que significa ayer. Waluro, que significa anteayer. Mayluro, que significa mañana. Jurpi, que significa pasado mañana. De aquí a 3 días, Nijpa significa, ¿no? Aquí, acana, allí, ucana, acá, acaru, que significan. Aparte de ello también Cauqui, que significa un adverbio del lugar, a dónde, ¿no? También tenemos Cauquina, en dónde. Ainacha, abajo también que lo utilizan, ¿no? El alaya también lo utiliza como arriba. Hak, que lo utiliza como cerca. También lo utiliza manja, dentro. Anja, afuera. Chicamaru, que significa a tu derecha. Chicamana, izquierda, que significa. Nairapata, que significa pues adelante. Chipaja, que significa atrás. Akana, que significa aquí. Patja, encima, que significa. Kupijamana, que significa en tu derecha. Nairajamana, en tu frente. Son adverbios de tiempo acá. Hichuro, hoy. Karuro, mañana. Naira, antes. Pasir Mara, año pasado. Jutir Mara, próximo año. Jutir Paxi, próximo mes. Kanjati, amanecer. Willte, ame todavía. Hirawa, Wasuro, ayer. Anchita, en este momento. Hichuro, mediodía. Chikaruma, medianoche. Ukata, después. Haipu, tarde.
hikunawa nunca, hanipuniwa nunca, nairajataja primeramente. Son adverbios que se mencionan dentro de la lengua aymara, que lo menciona Ludovico Bertonio. Entonces vamos a decir que solamente Ludovico Bertonio tiene que ver, solamente menciona en todos los capítulos sobre los adverbios de tiempo, lugar, y también menciona por ahí cómo se denominaban a los animales, por ejemplo, se menciona también. Hay términos donde lo menciona como animales, y estos animales donde lo interpreta como yauri. También menciona yauri, que significa oyapu, ¿no? Yapu, que significa chakra. O también acá mencionan algunos casos como urco, que significa macho. Hay también que lo mencionan cacho, que significa hembra. Y cuando nosotros decimos urco, que significa hembra, ¿no? Urco, no, cacho, cacho significa hembra, urco significa macho. Entonces, chachanancana significa hombres, ¿no? Urco es macho y cacho es hembra. Como urco puma significa león y cacho puma significa leona. Si yo digo urco atahualpa, significa gallo, que lo menciona también el animal gallo. Y si decimos cacho atahualpa, significa la gallina. Entonces hay animales donde mencionan irracionales y siempre se anteponen el urco a los machos y el cacho a las hembras. Cuando por otra vía no se entiende al varón, llamamos no chacha, y a la mujer la llamamos también como marmi. Y así diremos pues intichacha a los varones y la intimarmi a las mujeres. Es lo que se menciona. También aparte ello también menciona como el leque en la pampa, dicen, ¿no? Se acaban a como pampa en como leque. También mencionan animales como también el auki, que significa el padre, auquina del padre, aukitaki para el padre, ¿no? Auki al padre. Son términos que solamente maneja Ludovico Bertonio en todos los capítulos. Bien, ahora sí voy a pasar a mi pregunta de ensayo, donde dice, en la preguntita nos indica cómo se manifiesta la declinación de la lengua aymara según Ludovico Bertonio. Es una preguntita que puse según a cómo se plantea Ludovico Bertonio. ¿Cómo recibe o cómo se manifiesta Ludovico Bertonio ante esas preguntas? Por ahí nos dice cómo se manifiesta la declinación del nombre en la lengua aymara según Ludovico Bertonio y qué diferencia señala con otros nombres. La declinación del nombre y de las demás partes declinables de la oración en esta lengua es una sola como la del nombre auki, que significa padre o señor. Entonces vamos a aclarar por aquí, en la obra no habla, por ejemplo, de quién es el todo o quién es el todopoderoso, solamente utilizan el término padre o señor, que es lo mismo. Es por eso que aquí auki significa el padre, auquina del padre, aukitaki para el padre. Acá lo utilizan, por ejemplo, el sufijo aki o el sufijo taki, lo utilizan auki, que significa el padre, auquimpe con el padre. Ya fácilmente se verá por la declinación, ¿no? Desde el nombre que hay partículas que se añaden en los casos oblicuos, como el nominativo de singular y plural. Y aunque hay muchos nombres que se acaban en como a pampa, en como en lejeleque, en como yauri, como yapu, pero en los casos oblicuos se añaden las mismas partículas que al nombre auki. Los adictivos, pronombres primitivos y participios son invariables. En singular y plural, cuando se juntan y anteponen a sus sustantivos verbos, se quiere decir fuerte. Chacha significa varón. Juntados los ambos diremos inti chacha, genitivo, ¿no? Inti chachanaka, que significa pues no todos, hombres. Urco es macho y cacho es hembra, como urco puma es león y cacho puma es leona. Urco atahualpa es gallo, cacho atahualpa es la gallina. Y así todos los demás animales irracionales, anteponiendo urco a los machos y cacho a las hembras. Cuando por otra vía no se entiende. Al varón llamamos chacha, a la mujer marmi, así diremos inti chacha, y a las mujeres inti marmi. Los pronombres son de dos maneras, unos primitivos como ego, otros derivativos como singular y plural. Nanaka, adoraremos a Dios con todo corazón, incluyendo a la persona o personas con quien hablo. Por ende que así veremos el término nanaka, diciendo
Naka taki chuimajampe Dios hampatipita. Pero si decimos nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón, es lo que significa. Hay por ende que los indios aymaras es que hablan con más elegancia que otros los pacajes. Y estos lupacas son a menudo pues de incopas en muchas partes del verbo. Pero aquí toda la conjugación se pondrá sin incopas. El referente que de pretérito futuro, porque Yaticheñaña, que significa enseñar, yo enseñaré, cuando enseñé, yatichaña, yatichita, yo enseño, jumaj yatichitaja, aquel enseña, son que se utiliza en esta parte sobre el término o el verbo yatichiñe. Hasta ahora no se ha podido tratar el verbo posesivo porque era primero dar noticia de los participios pasivos con los cuales le hace el verbo pasivo y con el verbo sustantivo, juntamente que en esa lengua es canjata, el cual verbo se conjuga como todos los demás, y por el misma orden y reglas que se han tenido en conjuntar y atichaña, el modo pues de hacer el verbo pasivo es sacar el participio pasivo de algún verbo, y luego sin variable poner el verbo canjata y que se vea claramente, por ejemplo, de un solo tiempo, para que por la misma orden se saque todo lo más del verbo. Ahora, el siguiente capítulo podremos solamente algunas proposiciones que más frecuentemente se dan porque de las demás y de su varia construcción se tratará en la segunda parte porque hay mucho de notar acerca de ellas. Haka, que significa cerca, naira adelante, manjaro adentro, anjaro fuera, alayado arriba, manjero abajo, patjaro encima, toquero hacia, manca para o contra, kama hasta, laico por China después. Presentan géneros de adverbios, solamente ponemos aquí adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Los demás son muchos y varios y se hallarán en la segunda parte de declarados con muchos modos de hablar. Hicha ahora, hichuro hoy, masuro ayer, masurumante antiguamente, waluro anteayer, mailuro mañana, hurpin pasado mañana, nijpa de aquí a 3 años, kurinijpa de aquí a 4 años, akana aquí, ukana allí, akaro acá, ukaru allá. Los nombres, pronombres y participios del número plural basta que concierten en número solamente con su verbo, aunque desconcierten en número. Ejemplo, manja pacharu una ukanaka karkuta mantani. Este verbo se forma de los mismos tiempos de su simple, como se verá. El presente que encontramos por acá, yatichasma, yo te enseño, yatichapjemaña, nosotros enseñaremos. Indicativo modo presente que vemos, yatichasma, yo te enseño, yatichatama, aquel te enseña, yatichita, tú me enseñas, yatichito, aquel me enseñas. Yatichapesipjama, nosotros os enseñaremos, yatichamjama, aquel que te enseño. Los verbos que significan pedir, recibir o hacer otra cosa que pueda reducirle a estos piden genitivo de la persona a quien se pide, con quien le recibe. Y fue robo garantía. Indio pidió 10 pesos prestados a un español, diremos, de forma aymara. Acá haki maini viracuchana tunca fara maifsina. O sea, quiere decir que pidió 10 pesos, que significa, en este caso, tunca, que significa 10, ¿no? Viracuchana, que significa todo cambiado a aymara. He tomado plata prestado de mi tío. También que significa, ¿no? Lariu hana koltik charista, ¿no? Que significa también he sabido prestar. Hay también por acá menciona, así como la lengua aymara tiene latina, se determina de verbos de movimiento, así también esta lengua verbo tiene una garantía de ayer este pueblo, ajamarja ulliri jutra. Si vinieras a contestar tus pecados con verdadero corazón, Dios te perdonará. Chircachuimampi, Uchanaka, más conferi Watsama, Dios. Pido genitivo cuando significa posesión, verbo, garantía, esta provincia de Chucuito, que nos indica Ludovico Verduño, que es el rey, diremos, acá Chucuito, provincia, rey Kanji, poniendo en genitivo la persona cuya es la cosa, y por eso reina es genitivo de la reyana, pero es de saber que los indios que hablan con elegancia.
Eso vendría a ser todo respecto a las preguntas que yo consideré según a las citas las más importantes que destaqué de esta obra Ludovico Bertonio. Muchísimas gracias.